El concepto era pensar en un proyecto que ocupara de forma correcta el terreno y que no nada más estuviera todo en un solo edificio, sino como que estuviera repartido en el predio, haciendo uso y aprovechando los árboles existentes. Un poco ese era el reto, que se sintiera rústico pero elegante a la vez y que sí hiciera honor a la arquitectura tropical. Soy Jesús Acosta, fundador de Hack Studio. Jungle Kiva o Jungla Keva es un hotel boutique en Tulum, donde la intención inicial es que fuera un espacio para retiros, un espacio de relajación, de desconexión. También se ve influenciado por arquitectura de otros países, sobre todo en lugares donde el clima es muy similar a Tulum, elementos que funcionaban ahí, que vimos que podían ser incorporados en este proyecto. La premisa de diseño era diseñar 4 bungalows con un área social, espacio de pabellón de yoga, un comedor y una cocina abierta. Pero para la ubicación del desplante de cada una de las edificaciones dentro del proyecto, lo que hicimos que se hizo un levantamiento topográfico y de árboles existentes, donde se identificaron los de mayor tamaño, los de mayor edad, los de mayor importancia en el predio, y justo en los espacios que había entre esos árboles es donde se puso la huella de cada una de las habitaciones, ¿no? Entonces eso pues, al final dio un resultado mucho más rico en cuanto a la relación que tiene la arquitectura con la vegetación existente. La fachada que da a la calle, la fachada exterior es muy discreta, es un muro de piedra labrada a mano y al centro tiene un pórtico con una puerta de madera de forma muy discreta, ¿no? La intención era hacer algo no ostentoso ni pretencioso, sino que al momento que tú llegas como que te preguntes qué hay atrás y abras la puerta y te lleves de cierta manera una sorpresa. Al abrir la puerta te encuentras con este corredor verde y si volteas a la izquierda pues está la recepción de cierta manera escondida, más sutil. Y de ahí ya continúas tu recorrido y vas pasando pues, entre las plantas. De cierta manera aquí la idea era emular un poco cuando caminas tú en la selva, en el bosque, que sabes tienes que esquivar un árbol, mover una planta para pasar y queríamos que eso fuera parte de la experiencia, que la vegetación fuera muy salvaje. Tenemos árboles muy interesantes que incluso han escrito leyendas los mayas de ellos. Por ejemplo es el Chechen y el Chacá. Pues eran 2 árboles que eran mejores amigos y algo sucede con problemas de amor y se vuelven enemigos de cierta forma, pero es una leyenda muy maya, muy linda. El proyecto cuenta con 5 habitaciones, las cuales 3 están en un bungalow de un solo espacio, de doble altura. Y tenemos un único volumen donde tienes una habitación en planta baja y una habitación en planta alta porque queríamos romper con ese plano. En lugar de estar a 1 metro de altura, estás a 4 o 5 metros de altura y tienes otra perspectiva o visual de la selva. La arquitectura de los cuartos o las habitaciones en sí es un poco una mezcla, ¿no? De la arquitectura típica yucateca, maya, y también de otras arquitecturas de estilo tropical que podemos encontrar en Japón, incluso en India, en Indonesia, y fue un poco esa mezcla de diferentes partes del mundo que al final conforman este espacio. Al resolver la techumbre de las habitaciones con una estructura de un triángulo equilátero de madera, se genera un espacio de doble altura, ¿no? Se crea la oportunidad de tener un espacio utilizable adicional que lo resolvimos encima del área del closet y del baño. Entonces, esto permite que la habitación, en lugar de ser un cuarto para 2 personas, se convierta para 4 personas, ¿no? Donde tal vez los niños se pueden dormir arriba y también te da una experiencia distinta al dormir y habitar la habitación. La inspiración del baño tiene todo, es una historia, ¿no? Pero inicialmente yo cuando viajo, para mí el baño es de los puntos más importantes en una habitación, en un cuarto. Y el baño típico en un hotel es un espacio a la entrada del cuarto con una extracción mecánica o una ventanita muy pequeña y sin nada que ofrecer. Yo específicamente en un viaje en India nos quedamos en una casa que rediseñó un arquitecto suizo, que ahorita no recuerdo su nombre, pero el baño estaba al exterior, ¿no? Y cuando estaba bañando ahí dije, ¿por qué no hacemos eso en México, no? Sé que ya hay proyectos así en Brasil, todo, pero no lo había vivido nunca y por eso creo que nunca lo había aplicado.
Cuando regresé y tuve la oportunidad de hacer este proyecto, fue algo que para mí era esencial y el hecho de que te estés bañando en la regadera y voltees hacia arriba y veas las copas de los árboles y si empieza a llover que te bañes con el agua de lluvia, pues es algo que nunca tal vez vas a volver a vivir. Tienes las texturas de la piedra, el chucum, la madera, etcétera, y también la misma pérgola que ponemos en el baño para poder encima poner un mosquitero genera un juego de sombras y de luces muy interesante a lo largo del día. Cuando yo visito Tulum por primera vez, algo que me llamaba muchísimo la atención es que los hoteles en la playa no se estaban comiendo el mar, como sucedía en Cancún, en Acapulco o en playa, sino siempre había un buffer, una separación entre la playa y atrás, entre los árboles y palmeras, estaban las habitaciones. Entonces tú llegabas a tu cuarto y tal vez no veías directamente el mar, lo veías entre las hojas y entre las ramas y escuchabas las olas, ¿no? Entonces aquí en Jungle Kiva no estamos en una condición, estamos más metidos en la selva, no tenemos la proximidad con el mar, pero quería que eso de alguna manera sucediera. Una vez que cruzas las habitaciones, el corredor, hay unos árboles que también no te permiten ver qué está sucediendo atrás, pero de repente entre rama y rama, hoja y hoja, ves el azul de la alberca, ¿no? Que es un azul muy similar al que encuentras en el Caribe, porque la alberca está hecha con chucum y los agregados para utilizar el chucum es arena local. Entonces, por eso el color de la alberca casi de alguna manera emula el color del Caribe mexicano. Una particularidad de la alberca también es que tiene dos zapotes que nacen o aparentan nacer de ella, ¿no? Y eso no estaba en el proyecto original, pero al momento que trazamos la alberca previo a que se inicia la excavación, nos damos cuenta que están estos dos zapotes hermosos y también nos informamos junto con la bióloga que fue parte importante del proyecto de que es un árbol de lento crecimiento, entonces que no iba a ocasionar un problema al corto plazo en cuanto a la estructura de la alberca. Entonces decidimos en esa parte hacer una parte bajita de chapoteadero, ¿no? Que es muy práctica para niños o para solearse, para así conservar la raíz del zapote y justo una vez que cruzamos los zapotes tener la parte profunda de la alberca. En el comedor lo que se decide hacer es este espacio de una gran palapa, ¿no? Con una cocina abierta para que justo algo muy importante de México es la cocina, ¿no? La experiencia culinaria. Y se opta por escoger una gran mesa en lugar de mesas individuales para generar o incentivar la convivencia entre la gente que visite el hotel, ¿no? Porque luego te sientas a trabajar con tu laptop, a tomarte un café, y si estás sentado en mesas separadas como que no se genera esa convivencia. En cambio, si compartes una mesa, empiezas a hablar con otra persona, ¿no? Y eso está demostrado que el tener relaciones o platicar con alguien de tu experiencia cuando viajas hace que sea la experiencia mucho más memorable. Y también tenemos una celosía en la parte posterior para permitir la ventilación cruzada dentro del espacio. El pabellón de yoga nace de la necesidad de que el cliente es maestra de yoga y era una de las razones principales de que esto sucediera es que ella quería hacer un espacio para retiros de gente practicante de esta actividad, ¿no? Sí rompe, pero creo que complementa y le da ese toque contemporáneo al proyecto, ¿no? Entonces aquí lo que hicimos es con una estructura de concreto reforzado, hacemos que vuele en cantilever o en volado sobre la alberca, porque también la intención es que estuvieras tú haciendo yoga de cierta manera encima de la alberca. Es un espacio que también funcionó muy bien y que incluso se transformó en cuanto al uso con el paso del tiempo en un espacio también, una extensión del área social del hotel donde la gente puede relajarse, tirarse a trabajar en la computadora. Entonces ya es un espacio multifuncional y muy flexible. Y utilizamos estas marimbas de madera que lo que te da es la oportunidad de tú jugar con el espacio como realmente tú lo quieras utilizar. Si quieres privacidad las cierras y al mismo tiempo sigues con ventilación natural. Y si tú quieres abrirte y tener esta apertura al hotel, también las puedes girar, ¿no? Jungle Kiva es un proyecto que para mí es muy especial porque fue el primer proyecto que realmente hizo nuestro estudio, ¿no? Jaque Studio. Entonces fue la primera oportunidad para demostrar de qué estábamos hechos de cierta manera. Y la verdad es que todos los que estuvimos involucrados, porque es un trabajo en equipo al final, no hay un solo actor. O sea, para que un proyecto como este surja y sea exitoso, tiene que haber ciertas sinergias y conexiones con diferentes actores, que fue el caso. Y estamos muy orgullosos por lo que se ha logrado.